Muy buenos días con todas y todos. Mi nombre es Américo Pilman y soy el director de investigación y registro del CONADIS. Y bueno, el día de hoy me toca presentarles una ponencia que se denomina Modernización del CONADIS. Yo le he denominado la presentación un nuevo rumbo que permita mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Y esto es obvio porque toda intervención del Estado, toda intervención, tiene que estar centrado y orientado a la persona humana, al ser humano. En este caso, el CONADIS tiene como razón de ser a las personas con discapacidad. Y cualquier acción que desarrollemos a través de las diferentes líneas o a través de los diferentes órganos de apoyo o asesoramiento tiene que estar orientado a esto, justamente, a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. A manera de introducción, pasamos. Bueno, vamos a partir de un hecho histórico. Es histórico el tema del enfrentamiento, el divorcio que existe entre la sociedad y el Estado. Esto no es de ahora, es de siempre, no solamente en el tema de discapacidad, sino en todos los temas. En temas de salud, en temas de educación, en temas de transporte, comunicación, etcétera, etcétera. Esto se ha debido básicamente porque la sociedad siempre ha tenido grandes necesidades, grandes demandas que no han podido ser atendidas por el Estado. Y esto por múltiples razones, ¿no es cierto? Uno, y lo principal, es los escasos servicios que tiene el Estado para poder atender en todo el territorio nacional las diferentes demandas. En el caso de discapacidad, no es la excepción, ¿no es cierto? Y encontramos un enfrentamiento histórico entre las personas con discapacidad a través de sus organizaciones o no organizaciones y el CONADIS. Y esto debido es que existen también grandes demandas en el tema de discapacidad, ¿no es cierto? Todos sabemos que la discapacidad tiene pues, necesidades múltiples, ¿no? Yo me imagino que todos los que están acá presentes, que son gente del CONADIS, podrán identificar muchas de las demandas, ¿no? Bueno, existen una serie de necesidades, una serie de demandas, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas con discapacidad ha sido una población históricamente olvidada, ¿no? Tal es el caso de que cuando sale la Ley General de Personas con Discapacidad, la 27050, ¿en qué año más o menos? ¿Hace cuántos años? ¿Hace 18 años? Claro, o sea, más o menos 18 a 19 años, ¿no es cierto? ¿Cuándo se forma el CONADIS? ¿Hace cuántos años? Claro, 18 años más o menos, porque la ley conforma el Consejo, ¿no es cierto? Entonces, uno se puede dar cuenta que en el tiempo, en realidad, el tema de la discapacidad ha sido un poco relegada históricamente, ¿no es cierto? Y eso sumado a que el CONADIS siempre ha tenido una limitada respuesta. Y una limitada respuesta no porque quiera. Ninguna institución quiere tener limitadas respuestas y tener enfrentamiento con la población con la que trabaja. Pero ha tenido limitada respuesta principalmente porque básicamente siempre ha sido presupuesto, ¿no es cierto? El presupuesto siempre se ha visto, siempre ha sido escaso y las demandas han sido innumerables. Más aún que siempre se le ha confundido, digamos, el rol real del CONADIS. El rol real del CONADIS no es, pues, atender propiamente todas las necesidades de la población. Para eso existen los sectores, ¿no es cierto? Pero, sin embargo, hay un problema de educación, le achacan siempre al CONADIS. Hay un problema de salud, es el CONADIS. Un problema de transporte, el CONADIS. ¿Tenemos que ver? Sí tenemos que ver, pero no podemos resolver todos esos temas. Esa situación de desinformación también genera, pues, de que nuestra respuesta siempre ha sido limitada y mal interpretada. ¿El Estado se comunica con la población a través de qué? ¿Cómo se comunica el Estado con la población? A través de los servicios principalmente, ¿no? O sea, es cierto, puede ser a través de las políticas y todo, pero donde que en realidad dialoga directamente y se comunica directamente es los servicios. Por lo tanto, si los servicios son buenos, habrá una buena relación sociedad con el Estado. Pero si los servicios son malos o deficientes, ¿no? Eso genera que se acrecenten los problemas entre el Estado y la sociedad civil. El tema es, ¿cómo están entonces los servicios en el tema de discapacidad? ¿Cómo encuentran ustedes los servicios en el tema de discapacidad? ¿Cómo lo ven? Olvidados. Olvidados. ¿Qué más? ¿Solamente olvidados? Insuficientes, ¿cierto? Insuficientes y en algunos casos de poca calidad, ¿no? Hay que ser realistas. Entonces, eso genera pues que la población sea más demandante, porque
el canal interlocutor que tiene el Estado con la población, que son los servicios, no son los adecuados. ¿Sí? Por ello, lo que se busca, y uno de los principales retos del Estado en general, y del CONADIS en particular, como ente rector en el tema del SINAPEDIS, pero como ente rector, en realidad como responsable de la temática de discapacidad, es brindar servicios oportunos, suficientes y de calidad. Oportunos porque se tienen que dar en el momento adecuado. Muchas veces se dice, vamos a brindar servicios, pero vamos, digamos, postergando y priorizando y haciendo pilotos escalonados. Tienen que ser oportunos porque las necesidades son inmediatas para todos. Tienen que ser suficientes, tienen que ser a nivel nacional. Podemos ver, por ejemplo, que no existe la cantidad de centros de rehabilitación o PRITES o CEBES a nivel nacional para atender toda la demanda. No son suficientes. Si no son suficientes, por más que sean oportunos, siempre va a haber una crítica. Y si estos no son de calidad, así sean suficientes, también va a acentuar la crítica y el divorcio entre el Estado y la sociedad, ¿cierto? Por eso lo que tenemos que tener es brindar servicios en general que sean oportunos, suficientes y de calidad. Sí. Para ello es importante, pues, que para mejorar o atender las múltiples necesidades que tienen las personas con discapacidad, se trabaja a nivel sectorial, multisectorial y por nivel de gobierno, y para ello el CONADIS cumple un rol muy importante, porque el CONADIS es el ente rector del SINAPEDIS, ¿no es cierto?, que es el Sistema Nacional que tiene por finalidad asegurar el cumplimiento de las políticas públicas que requieren la participación de todas o varias entidades del Estado. O sea, menuda chamba, ¿no es cierto?, asegurar el cumplimiento. Y la pregunta es, ¿el CONADIS está cumpliendo ese rol rector actualmente? ¿No? Bueno, creo que la respuesta es obvia, ¿no? Si estuviéramos cumpliendo nuestro trabajo de rol rector, en realidad estarían mejorando muchas cosas, pero es un tema que está pendiente. Se aprobó la ley el año 2012, diciembre del 2012, y el reglamento en abril de 2014, y hasta el momento no hemos podido implementar un sistema que por mandato somos el ente rector. Y esa es una deuda pendiente y sí es una responsabilidad nuestra. Por eso es que la actual gestión que lidera Darío Portillo, nuestro presidente, ha señalado de que este año se debe iniciar la implementación del sistema. ¿Por qué? Porque si iniciamos ese sistema estaríamos en camino de asegurar el cumplimiento de las políticas públicas. Pero para asegurar el cumplimiento de las políticas públicas, ¿bastará con la organización o la estructura que tiene actualmente el CONADIS? Con la estructura que tiene actualmente, ¿se podrá asegurar el cumplimiento de las políticas públicas? Es una de las grandes preguntas. La respuesta es obvia, no. Y eso lo vamos a ver en el transcurso de la exposición. Sí. Para ello, para revertir esta situación, CONADIS tiene dos grandes compromisos, dos grandes desafíos. Por un lado, cumplir su rol rector y por otro, cumplir su rol misional, que no es lo mismo. Van de la mano, pero no necesariamente son los mismos, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia entre cumplir el rol rector y el rol misional? ¿Alguien? Mientras que el rol misional es la razón de ser de la institución para la cual fue creada, el rol rector es la rectoría que se le atribuye al CONADIS, ¿no?, en la nueva ley. Eso no quita de que, además del rol rector, tiene un rol misional. Y eso lo vamos a ver en el transcurso. Sí, ahí nos vean. Y para que ello suceda, el CONADIS lo que tiene que hacer es básicamente 7 acciones o 7 procesos. 1, generar conocimiento. No se puede implementar políticas, no se puede generar políticas, no se puede generar proyectos, no se puede iniciar procesos de cambio si no tenemos información. Si no hay información, difícilmente se genera cambio. Para poder definir las prioridades del Estado y, por lo tanto, el presupuesto, se requiere estadísticas, se requiere data, se requiere evidencias. Y por ello es importante que el CONADIS genere conocimientos, pero también difunda las lecciones aprendidas, las que son exitosas y las que tampoco no son exitosas. Porque muchas veces, y el Perú es campeón en eso, todo lo que difundimos es éxito. Todas las experiencias son exitosas. Y ese es uno de los grandes errores en el Estado peruano, y en el Perú en general, porque no aprendemos de los errores. Porque en otros países
Lo que hacen es publicar también experiencias que no han sido exitosas. ¿Por qué? ¿De qué manera nos ayuda a publicar experiencias que no han sido exitosas? A corregir. A dejar evidencia de lo que no debes hacer. ¿No es cierto? Por lo tanto, si se ha gastado dinero en el Estado para ¿cómo se llama?, para implementar un programa, un proyecto o una acción, es responsable publicarlo y difundir para que no se vuelva a cometer ese error, ¿no? Es importante por ello generar conocimiento. Pero otra función importante en el CONADIS tiene que ser normar. Siendo ente rector de un sistema, definitivamente tenemos que dar los lineamientos, los procedimientos, ¿no?, los procesos, las normas para poder llevar a cabo toda esa implementación del sistema. Otra función importante es la de articular. Digamos, una atribución importante que tiene el CONADIS es articular, acercar a los diferentes niveles de gobierno, las diferentes entidades, los diferentes niveles de gobierno, a los diferentes sectores, para trabajar de manera conjunta, porque la discapacidad no es un tema separado. No se puede hablar de educación si no hablas de nutrición, si no hablas de alimentación, si no hablas de accesibilidad, si no hablas de transporte. Todo va de la mano. El tema es multisectorial, no puede ser aislado. Y para ello se requiere, pues, que haya un ente que los agrupe, los reúna, para poder tener intervenciones que sean conjuntas. No podemos hablar, por ejemplo, de empleo si no hay capacitación, ¿no es cierto? Hay que mejorar la capacitación. Por ello es importante, pues, el tema de articular. Otro tema es de hacer seguimiento. Si somos ente rector de un sistema, tenemos que hacer seguimiento de cómo van cumpliendo y cómo se van implementando las políticas en el tema de discapacidad, en los 3 niveles de gobierno. El otro tema es evaluar. Si en el seguimiento hemos podido obtener un reporte de que muchas instituciones están cumpliendo, hay que evaluar si de verdad están cumpliendo, porque todo el mundo va a informar y todo el mundo informa que está cumpliendo, ¿no es cierto? En el caso de la cuota laboral, he visto algunos reportes de algunas regiones que dicen que sí están cumpliendo, pero ¿en realidad lo estarán haciendo? ¿La contratación es como debe ser? ¿O de repente se está disfrazando algunas cifras? Para ello se tiene que evaluar. No solamente dejarnos llevar por el seguimiento, sino por la evaluación. Para, después de esa evaluación, fiscalizar, para ver si es que en realidad están cumpliendo y si no están cumpliendo, para poder hacer una fiscalización que nos lleve finalmente a una sanción si así lo amerita. Pero ojo, la sanción no es el fin último de la institución. Es más, si el CONADIS no sanciona a nadie después de haber hecho una fiscalización, habríamos sido exitosos. Porque significaría de que las instituciones han cumplido con la implementación de las políticas y por lo tanto se está mejorando el nivel de vida de las personas con discapacidad. Si estamos sancionando, significa de que no están cumpliendo. Y si no están cumpliendo, por lo tanto, no se están mejorando las condiciones de vida de las personas con discapacidad. Pero todo este es el circuito que se tiene que tener. Ahora, no todo lo que está ahí son atribuciones a nivel de la rectoría, ni todos son, pero todos sí son un rol misional. Porque en el caso del SINAPEDIS, como SINAPEDIS, no podemos fiscalizar ni sancionar. Pero como rol misional, que está en la ley, sí. Por eso que lo que hemos hecho es todo un conjunto. Generar conocimiento, normar, generar políticas, generar normas, articular su implementación, realizar seguimiento a las instituciones, evaluarlas, fiscalizarlas y finalmente, si fuera el caso, sancionarlas. Todas ellas a las entidades públicas por sector y por nivel de gobierno. Lo que se busca es que éstas implementen las políticas públicas para que existan más y mejores servicios, más y mejores por si acaso, y menos barreras. Porque ¿qué es lo que genera la discapacidad? La discapacidad se genera por haber, digamos, perdido una pierna, una vista, porque una función ya no es la misma que antes, ¿o por qué? Según la definición de la Convención de Naciones Unidas, señala de que son las barreras las que generan la discapacidad, no la deficiencia. La deficiencia pueden ser en funcionamiento o de los miembros de una parte del cuerpo.
pero lo que genera son las barreras. Si tenemos una mayor intervención, si las instituciones, las entidades empiezan a implementar mejor las políticas de salud, de accesibilidad, de transporte, de educación, en todo sentido, lo que va a hacer es menos barreras. Si hacemos ajustes razonables en todas las entidades del Estado y las privadas también, para que puedan acceder a empleo a las personas con discapacidad, estaremos generando menos barreras. Y al generar menos barreras, lo que va a haber es menos personas con discapacidad. Porque lo único que se estaría evidenciando son personas con deficiencia, pero no personas con discapacidad. Porque la discapacidad es la suma de deficiencia más barreras. Pero además, si hay más y mejores servicios, lo que vamos a hacer es elevar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Tan simple como eso. ¿Seguimos? Pero para poder implementar el SINAPEDIS y lograr que la institución funcione como debe ser, hay algunos factores limitantes. Uno, hay varias modificaciones a la ley que se tienen que realizar. Voy a señalar algunos nada más. Por ejemplo, el SINAPEDIS en estricto se requiere una reestructuración de lo que significa el SINAPEDIS en la ley. Se ha abierto demasiado y es menos específico y debería ser más claro en algunos aspectos. Las entidades que conforman el SINAPEDIS solamente están abocados a los 3 niveles de gobierno, es decir, al poder ejecutivo, pero no toca las entidades del poder judicial ni del poder legislativo. Y se supone que deberíamos velar por el cumplimiento en los 3 poderes del Estado. Entonces, hay cosas que se tienen que mejorar. Al igual que esos dos, hay varios temas, en realidad, no solamente acá he puesto algunos ejemplos, pero hay varios temas que se tiene que modificar la norma, se tiene que modificar la ley y su reglamento. Si no se modifica, eso va a generar dificultades para que se pueda implementar adecuadamente el sistema, el SINAPEDIS en el CONADIS. Se tiene que modificar el ROF, porque el ROF tiene que estar orientado a lo que señalamos, a lo que señalamos en la lámina anterior, que es a las funciones de generar conocimiento, normar, articular, seguimiento, evaluar, fiscalizar y sancionar. Hacia eso debe apuntar. Seguimos. Pero tenemos también un factor limitante, que hay demandas acumuladas no atendidas. O sea, cargamos un pasivo. Todo proceso de modernización requiere un tiempo. No es un mes, de repente no es un año y es mucho más tiempo. Y existen tantas demandas que las personas con discapacidad en realidad no nos esperan mucho. Vamos a estar siempre contra el tiempo, ¿no es cierto? Otro factor limitante es que hay un proceso electoral a nivel regional y local que se puede convertir ya no en un factor limitante, sino en una oportunidad, porque vamos a tener nuevas autoridades para el próximo año y con esas nuevas autoridades poder iniciar todo un nuevo proceso. Pero mientras que no haya una elección, vamos a tener ese problema durante lo que resta del año. Y el otro es la reducción presupuestal que ha habido este año y la que también nos están recortando para el próximo año, que creo que nos están devolviendo ese dinero. O sea, por lo pronto tendríamos el mismo presupuesto de lo que contamos este año, ¿no? Pero las reducciones presupuestales sí influyen bastante, porque somos un pliego pequeño con un presupuesto pequeño. De 13 millones es muy pequeño para los grandes retos que tiene el CONADIS, ¿no? Que es implementar el SINAPEDIS, que es el tema de implementar la facultad sancionadora a través de fiscalización y sanciones, etcétera. ¿Seguimos? Por lo tanto, lo que se debe y el reto de la institución, y es el reto de la actual gestión del presidente del CONADIS, Darío Portillo, es modernizar el CONADIS. Pero hay que tener en cuenta que modernizar no es lo mismo que reformar. O sea, no tienen por qué asustarse. Porque este sería el tercer proceso en el que participo, y en los 2 anteriores procesos que participé con instituciones del Estado, hablas de modernización y todo el mundo da el grito al cielo, ¿cierto? Porque todo el mundo, lo primero que uno mira es su chamba. Dice, ¿y dónde estoy yo? Cuando planteábamos las propuestas nos decían, ¿dónde me ubico yo? Si no me ubico, si no aparezco, entonces empiezo a criticar las propuestas. La modernización es permanente, o sea, se tiene que dar. Y lo que dice la PCM es que es una acción y efecto de hacer algo, que algo pase para estar acorde al tiempo actual. Los tiempos no son los mismos, ¿cierto? Cuando se creó el CONADIS teníamos la ley 26050, ahora tenemos la 29973, pero además una serie de desafíos que no existían antes.
¿O ustedes piensan que la situación es igual en el tema de discapacidad? ¿Creen que los retos siguen siendo los mismos, los desafíos siguen siendo los mismos, los problemas siguen siendo los mismos? Claro, yo recuerdo cuando yo trabajé por años el tema de niñez y adolescencia en el MIN y en UNICEF, y los problemas eran clásicos, eran tres nada más. Violencia, drogas y sexo, o sea, pandillas, barriales, escolares, etcétera, el tema de consumo de drogas y el tema de embarazo temprano. Ahora yo les pregunto, ¿en el tema de niñez y adolescencia son los únicos tres problemas en la actualidad? Hay muchos más, ¿no? La ludopatía, ¿qué más? El bullying, ¿qué más? El acoso, ¿qué más? El tema de inclusive la trata de niños. O sea, hay otros problemas que son tan importantes como esos tres, pero hasta hace más o menos 15 años atrás solamente se tocaban tres temas. En el tema de discapacidad es lo mismo. Si bien es cierto los problemas pudieron haber estado siempre existiendo y ahora estuvieron invisibles en ese momento, ahora se han evidenciado porque la modernidad trae nuevos problemas. Trae varias facilidades y beneficios, pero también trae nuevos problemas. Pero no solamente la modernidad, sino otros temas, ¿no? Por ejemplo, antes el CONADIS emitía carnet, pero digamos no era tan importante el emitir carnet. Pero ahora para las personas con discapacidad severa sí es muy importante, ¿no es cierto? Hay una fuerte demanda de personas con discapacidad severa para tener el carnet amarillo. ¿Por qué? Porque está amarrado con un beneficio, el beneficio del pase libre en el transporte público. Entonces, eso genera que en el CONADIS, por ejemplo, ya haya un problema, un desafío que atender, que no lo teníamos hace años, ¿no? Y al igual que en el CONADIS, en el tema de la discapacidad en general, hay varios problemas y varios desafíos que atender, ¿cierto? Los tiempos han cambiado y eso nos trae nuevos retos. Lo que se busca, pues, es atender las múltiples necesidades a través de servicios oportunos, suficientes y de calidad que permita, pues, y para esa manera permita la implementación de las políticas públicas. Y para ello es importante, pues, que el CONADIS garantice su cumplimiento. Solo si el CONADIS garantiza su cumplimiento, se implementarán las políticas públicas y al implementarse las políticas públicas, los servicios mejorarán y por lo tanto serán de calidad, oportunos y suficientes, y eso atenderá las múltiples necesidades de las personas con discapacidad. Y para sumarle algo más, con eso evitamos también que este divorcio que existe entre el Estado y la sociedad se acreciente y más bien se sumen o se unan más, ¿no es cierto? No solamente mejoramos la sociedad, sino y principalmente garantizamos el mejoramiento de la calidad de vida de las personas con discapacidad. Por ello, el reto en realidad para este año eran tres temas, pero siempre, a ver, lo inmediato nos nos distrae de lo estratégico en realidad, ¿no? Y hay cosas que el día a día nos va ganando y hemos ido postergando algunas cosas, pero es inevitable tres cosas. Uno, modificar el ROF. El ROF, tal como está, ya no responde a la realidad de la institución ni a las necesidades que requieren las personas con discapacidad del país. Dos, es implementar una directiva para poder poner en práctica el SINAPEDIS. Si no tenemos la directiva, no vamos a poder implementar, y si no se implementa el SINAPEDIS, en realidad vamos a estar siempre en debe, siempre atendiendo como bomberos las demandas inmediatas y no lo estratégico. Tres, el PIO. Si bien es cierto, creo que ha salido último, hace menos de 2 semanas, una nueva normativa con respecto al tema de los planes nacionales, pero los planes nacionales, pero los planes nacionales que son denominados especiales y de carácter multisectorial, como es el PIO, tienen razón de ser solamente en las entidades que son rectores de un sistema funcional, como el CONADIS. ¿Por qué? Porque atienden demandas, necesidades que son multisectoriales. Entonces, este se convierte en el documento estratégico que une a todas las entidades, a todos los sectores para poder atender o implementar políticas nacionales, regionales y locales, ¿no? Entonces, un PIO que tiene una mirada multisectorial y por lo tanto también intergubernamental, un ROF, ¿no?, que responde a las necesidades, es el documento estratégico clave en una institución, una entidad, en el CONADIS, con mayor razón. Y tres, es ya implementar el SINAPEDIS a través de una directiva. Eso deberían haber sido los retos de culminar el año con estos tres documentos, y si no culminamos, por lo menos de iniciar el proceso de los tres. Claro que
A diferencia de la directiva que sí nos compete directamente a nosotros, en el caso del ROF dependemos del sector del ministerio y también de la PCM, y en el caso del PIO también dependemos del ministerio y también de los demás sectores, no se puede trabajar solo. Han habido avances, pero todavía no se visibilizan como productos o resultados tangibles. El otro tema es modernizar la gestión pública. Y acá es importante tener en cuenta que cambiar la gestión es cambiar la cultura de la organización. Cuando estamos hablando de modernizar la gestión, estamos hablando de la cultura de la organización principalmente. Por eso hay una mirada más del tipo cualitativo, lo que voy a señalar. Como hemos señalado hace un momento, hay que tener en cuenta que los cambios son constantes y siempre surgen nuevas necesidades, ¿no es cierto? Ya señalamos que en el CONADIS, particularmente, la necesidad del carnet amarillo se ha generado y hay una mayor demanda con respecto al carnet amarillo, ¿no? Si nosotros tuviéramos un registro totalmente descentralizado, podríamos de repente tener una demanda mucho mayor. Si no es que todo se concentra en el CONADIS y por ello es que la demanda es menor, pero no necesariamente visibiliza lo que en realidad se requiere. ¿Seguimos? Por eso es importante que todos los que conformamos el CONADIS, los que vienen de tiempos y los nuevos también, no utilicen la política de la avestruz, ¿no es cierto? A veces vemos que las cosas cambian, vemos que se necesitan cambios, pero no queremos verlos, porque a veces vivimos tranquilos en nuestro confort, ¿no? En nuestro radio de confort. El mundo cambia y nuestra organización, y estas son las tres clásicas respuestas que tengo cuando hablo sobre el tema de modernización en otras instituciones, y lo que me dicen es, no estamos mal. Nunca estamos mal. Tampoco yo digo que estemos tan mal, ¿no? Pero siempre la respuesta es a la defensiva. No estamos mal. Los dos es, solo se requiere ajustes, ¿no? Si solo se requiere ajustes, que es tan fácil, entonces yo creo que hace tiempo todas las instituciones estarían muy bien. Y el otro son puntos de vista. Me dicen es lo que tú crees, ¿no es cierto? Y no es lo que yo creo, es lo que debe ser. Y nace siempre la modernización de un análisis concienzudo, objetivo, de cómo estamos. Por ello, como siempre digo, hay dos miradas, ¿no? La del crítico y la del criticón. La del crítico es en realidad aquella persona que ve el problema, porque todos vemos los problemas de todas las cosas, pero te da aportes. La del criticón, en cambio, es aquel que ve el problema y te dice el problema y se queda con el problema y dice, estás haciendo mal, pero nunca te da la solución. Entonces hay que ser menos criticones y más críticos, ¿no? Y hay que tener en cuenta, por ejemplo, que muchas veces tenemos una imagen distorsionada o alterada de lo que somos, ¿no? Muchas veces en realidad somos un gatito, pero nos vemos como un león, ¿no? Creemos que somos mucho por estar en una institución, ¿no? O a veces en realidad sí tenemos muy buen performance, pero no nos consideramos como a esa medida por el tema de la autoestima. Pero lo más importante, más de cómo nos vemos, porque muchas veces actuamos de cómo nos vemos, ¿no? Todos cometemos a veces ese error de solamente quedarnos en cómo nos vemos, es cómo nos ven. Y en el cómo nos ven hay que ver, hay dos miradas, la del técnico y, como dije, la del criticón. Lo que tenemos que ver en realidad siempre es la mirada del técnico, porque el técnico agarra y diagnostica y opina en base a evidencias, a lo que ha evaluado. Por eso es que en este tema del análisis es importante, más importante que del cómo nos vemos, es el cómo nos ven y la mirada técnica que surja pues, de una evaluación sincera y real. Bueno, y el tema de cómo nos ven nos va a llegar a ver qué dicen, por ejemplo, la sociedad civil. La sociedad civil, ¿qué dice? Que el CONADIS está muy bien, que está cumpliendo con su rol misional, con su rol rector. Dice que, bueno, yo desde que conozco la discapacidad del año 2012, tuve la oportunidad de estar en CONADIS también, siempre la sociedad ha sido crítica contra el CONADIS. Y razón tampoco no le falta. O sea, no digo que en todo tengan razón, ¿eh? No digo que en todo tengan razón, pero razón no les falta. Porque en realidad no se está cumpliendo ni el rol misional ni el rol rector. ¿Y qué dicen pues los especialistas eternos? Esto señalaban de que no cumple su rol misional, pero ahora con el tema de la ley no cumple tampoco su rol rector.
Entonces, ¿cómo nos ven? Estamos un poco en debe, ¿no es cierto? Y eso tenemos que mejorar. Para ello se requiere pues, modernizar. Yo lo doy en síntesis, lo que en realidad, si hacemos una evaluación técnica y participativa, vamos a darnos cuenta de que es cierto, que tenemos que cambiar. Acá Arun Mayra, el año 2010, hizo un cuadro que es interesante con respecto al tema de la modernización. Nos dice pues que la modernización requiere un cambio organizacional, y ese cambio organizacional, para que se dé, lo que tenemos que hacer es, uno, rediseñar la nave. Y rediseñar la nave, a ver, ¿cuál sería la nave en el caso nuestro? La institución, ¿no es cierto? O sea, tenemos que rediseñar la nave. Si es que hay cambios, si es que los tiempos cambian, en realidad las organizaciones deben cambiar su estructura. No pueden estar permanentemente. Yo no conozco ninguna empresa que desde hace 20 años siga teniendo la misma estructura. No conozco. Y ellos sí tienen una lógica de producir y sí tienen una lógica de salir adelante, porque ellos ven temas de ingresos, básicamente. El Estado debería ser y debe ser así, ¿no es cierto? Entonces, hay que rediseñar la nave para poder y luego hacer un cambio en la trayectoria de la institución. Y eso significa pensar si lo que hemos venido haciendo está bien, ¿no? Si los tiempos cambian, definitivamente hay que cambiar la trayectoria y definitivamente hay que rediseñar la nave. Porque si no, lo que vamos a hacer si seguimos en la misma ruta es chocar, tropezar, encontrarnos con nuestras limitaciones internas, mientras que si rediseñamos la nave y cambiamos el rumbo, podemos tener oportunidades externas y retos, ¿no? Esto lo que llama es la ventana de la oportunidad, lo que dice Arun Mayra. Entonces, ya no lo digo yo, no lo dicen, digamos, especialistas nacionales, sino que esto ya es una corriente internacional. Hay que siempre modernizarse, y eso significa cambiar, a realizar un cambio organizacional. Cuando señalamos de rediseñar la nave, en realidad es transformar la organización, ver, identificar y mejorar los diferentes procesos y estructuras de la institución, que los recursos humanos cuenten con diferentes capacidades, mejorar las capacidades. En realidad, yo no soy partidario, por ejemplo, de que si una institución no está bien es porque sus personas están mal y hay que cambiar a las personas. No, yo creo que ellos ya tienen un know-how aprendido ahí y lo que hay que hacer es actualizarlos. Hay que repotenciar los recursos humanos, no es cambiar. Ahora, yo tampoco estoy señalando de que no se va a cambiar, hay momentos que se tienen que cambiar, pero lo que se tiene que hacer es repotenciar los recursos humanos. Rediseñar la nave también es que diferentes recursos materiales y tecnológicos se incorporen. La tecnología avanza, ¿no? Recuerdo que, por ejemplo, los virus, por ejemplo, atacan y ellos cambian mensualmente, creo, y si no estamos al día en la tecnología, vamos a colapsar. ¿Qué significa el cambio de la trayectoria? Es hacer las cosas de manera diferente, no hacer las cosas de las maneras como hemos venido realizándolas. Y definitivamente volver a planificar, ¿no? La planificación es constante, es permanente, y en el caso de la reestructuración, en el caso de la modernización, se requiere pues siempre volver a planificar. Siempre hay una nueva oportunidad para hacer mejor las cosas. Por ello, como señalábamos, que el punto de partida de los cambios, que finalmente lo que buscamos es que las personas con discapacidad mejoren su nivel de vida, su calidad de vida, tenemos que partir por modernizar el CONADIS. Y al modernizar el CONADIS, como hemos venido señalándolo, buenas tardes, es una nueva oportunidad para construir una nueva relación entre el Estado y la sociedad. El modernizar es un proceso, y todo proceso es una oportunidad, en realidad. Tenemos que trabajarlo siempre de la mano de la sociedad civil con la población, porque eso, ¿qué cosa? Le da algo que es importante, más allá de lo legal, le da legitimidad. Y los procesos solamente van a llegar a buen puerto en tanto tengan legitimidad y la población esté con nosotros. Si la población no está con nosotros, cualquier proceso se va abajo, por más que sea legal. Muchas cosas que han sucedido, los conflictos sociales, es justamente por ello. Porque si bien es cierto, son legales, pero no son legítimos. En resumen, lo que tiene que hacer el CONADIS
al hablar de modernizar la institución son 4 cosas: resolver los problemas públicos, darnos una nueva oportunidad de repensar y planificar, rediseñar la institución y cambiar la trayectoria. Y para ello debemos mirar el implementar el SINAPEDIS. La naturaleza del CONADI. Y este es un tema bastante importante, bastante y también complejo y también bastante controversial, la naturaleza del CONADI. Porque, bueno, como vamos a ver en las láminas siguientes, somos un órgano adscrito, no una entidad adscrita, perdón, una entidad adscrita del Ministerio de la Mujer, y las entidades adscritas solamente pueden ser de dos naturalezas, ¿no? Tienen que ser o los ejecutores o los especializados, técnicos especializados, ¿no? Uno de las dos. Y si eres técnico especializado o eres especializado o regulador. Pero como vamos a ver, CONADIS tiene las 3 cosas. O sea, somos sui generis al respecto. Tenemos 3 cosas y no hacemos las 3 cosas, no estamos implementando las 3 cosas de manera adecuada. Pero eso también trae confusión. El ser todo, algunos piensan que somos ejecutores, algunos piensan que somos técnicos especializados y algunos piensan que somos medios reguladores por el tema de la fiscalización y la sanción, ¿no? Pero bueno, veamos en las siguientes láminas. Me imagino que todos han leído la ley, sobre todo el que dice qué es el Consejo, ¿no? Y en lo que es el Consejo Nacional del CONADIS nos dice pues que está constituido como un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables con autonomía técnica, administrativa, de administración económica y financiera, cuyo pliego es presupuestario. Nos dice que el CONADIS es una entidad, un pliego presupuestario, ¿no es cierto? Pero en la siguiente, no, atrás, está bien, pero en el artículo siguiente, en el 64, reafirma, por ejemplo, el tema porque nos da funciones que son de un pliego, ¿no es cierto? Pero más adelante, no me acuerdo qué artículo, dice que el CONADIS, o sea, el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, está constituido por, y empiezan a numerar los diferentes ministerios y pliegos que lo conforman. Entonces, o somos un consejo o somos un pliego presupuestario. La ley mismo dice que somos un pliego presupuestario, ¿no? Órgano adscrito, etcétera, pero en otra parte del artículo dice, lo constituye, o sea, el Consejo Nacional lo constituye, tales, ¿no? Entonces, eso genera un problema porque yo muchas veces también, cuando he conversado con algunas personas del mismo CONADIS y peor aún, con otras personas, dicen, no, son un consejo. Hay mucha gente de la sociedad civil que dice, son un consejo, y por lo tanto no sirve. Sociedad civil diciendo el tema. ¿Por qué lo dice la misma ley? Pero también en otra parte dice que somos un pliego presupuestario. ¿Correcto? Entonces, ¿qué somos? ¿Un pliego o un consejo? Estas son las preguntas que yo señalaba como dudas, ¿no? Primero, o somos un consejo nacional o somos un pliego presupuestario. O somos un organismo especializado o somos un organismo ejecutor. O somos un organismo regulador. ¿Somos un ente rector en discapacidad? ¿Somos un ente rector en un sistema funcional? ¿Qué somos? ¿O somos todo? ¿No? A ver, ¿somos un ente rector en discapacidad? ¿Somos el ente rector en discapacidad? A ver, que levanten los que digan no, la mano. Y los que digan sí, también nadie va a levantar. En realidad, en estricto no somos el ente rector en discapacidad, somos un organismo especializado en el tema de discapacidad porque la discapacidad forma parte de lo que es poblaciones vulnerables y el ente rector de poblaciones vulnerables es el Ministerio de la Mujer. Si el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a través de su Viceministerio de Poblaciones Vulnerables, es el ente rector de las poblaciones vulnerables, y las poblaciones vulnerables, según lo dice la propia norma, está integrado por ¿quiénes son las poblaciones vulnerables? Los niños, niñas, adolescentes, ¿quién más? Personas adultas mayores, migrantes, los desplazados y las personas con discapacidad. Por lo tanto, lo que nos está diciendo la norma es que el ente rector en el tema de discapacidad, ¿quién es? ¿CONADIS o el Ministerio? El MIN, ¿no es cierto? Pero sí somos ente rector de un sistema funcional, lo dice tácitamente y claramente la norma, ente rector del SINAPEDIS. Somos entonces. Entonces, estas cosas las tenemos que tener claro, porque en realidad, si nosotros no tenemos claro, la sociedad civil tiene todo el derecho a tampoco tenerla claro, ¿no es cierto? ¿Y qué somos entonces? ¿Un consejo o un pliego presupuestario?
Pero tenemos un consejo y somos un pliego presupuestario, ¿no es cierto? O sea, en estricto seríamos las dos cosas. Sí, técnicamente sí. ¿No es cierto? Y en el caso de si somos un organismo público ejecutor o un organismo público especializado, ¿no? Bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, de repente en las próximas láminas, también es otro tema. ¿Qué somos? Y es importante el saber qué somos, en realidad también para las personas que se han integrado al CONADIS, porque no podemos hacer cosas más allá, planificar cambios si no sabemos quiénes somos. Es como nuestra identidad. Si no sabemos cómo nos llamamos, dónde vivimos, de dónde venimos, ¿cómo vamos a saber a dónde vamos? ¿No es cierto? ¿Y qué queremos? Entonces, esto es importante y por eso yo señalo siempre en las exposiciones y lo digo tanto para las entidades del Estado como para la sociedad civil, el tener claro esto, ¿no? Vamos teniendo claro en todo caso que somos un consejo, pero también un pliego presupuestario o un pliego presupuestario con un consejo y que somos ente rector en un sistema, más no en el tema de discapacidad, que sí lo sería el ministerio. ¿Correcto? ¿Avanzamos? Acá está un poco el argumento de lo que digo, si somos un organismo ejecutor o un organismo técnico especializado, ¿no es cierto? El organismo ejecutor nos dice que que se requiere, dice, a ver, se requiere una entidad con administración propia debido a que la magnitud de sus operaciones es significativa. ¿Nuestras operaciones es significativa? ¿Cuánto de presupuesto tenemos? 13 millones, ¿no? Y por lo tanto, ¿nuestras operaciones serán significativas con 13 millones? Hay direcciones en el MIN que tienen mucho más presupuesto que nosotros. Ni hablar los programas nacionales, el INAVIF, el programa nacional pasan los 100 millones, ¿no es cierto? 100 millones, 13 millones. Luego dice, se requiere una entidad dedicada a la prestación de servicios específicos. Servicios específicos. ¿Qué servicios brindamos en el CONADIS? ¿Brindamos servicios para comenzar? ¿Ah? En estricto, un servicio es, ¿no? Te produce un cambio en las personas. Nosotros sí tenemos un servicio que podría ser considerado intermedio, que es el carnet. Pero es un servicio intermedio, porque el carnet solamente te va a servir ¿para qué? Para que puedas hacer uso del servicio final, que es el transporte, en el caso del pase libre. Por lo tanto, en estricto tampoco no brindamos un servicio en sí, un servicio intermedio. Sí. Entonces, si no cumplimos estas dos, digamos, condiciones, no seríamos un organismo ejecutor. Pero sin embargo, como hemos visto hace un momento, en la ley señala de que somos un organismo ejecutor. ¿Cierto? Entonces, si se señala que somos un organismo ejecutor, es porque, bueno, digamos, hagamos las veces también de ejecutor, entonces, ¿no? Entonces, si no da esa potestad, y la ley mismo lo ha señalado, lo que tenemos que hacer en todo caso es empezar a activar la institución para que pueda también convertirse en un organismo ejecutor, que no lo está haciendo hasta ahorita. ¿Ah? Sí, ¿seguimos? Retrocédelo un ratito. Porque es claro, ¿no? Dice, los organismos públicos ejecutores están sujetos a los lineamientos técnicos del sector. ¿Estamos sujetos? Sí, ¿no es cierto? Sí estamos sujetos porque dependemos de los lineamientos del ministerio. Su política de gasto es aprobada por la entidad de la que dependen. La política de gasto lo aprobamos nosotros, ¿no? ¿O no? No. Nosotros lo planteamos, pero finalmente la que aprueba y lo presenta es el MIN. O sea, estaríamos bajo esos dos puntos siendo ejecutores, supuestamente. No tienen funciones normativas. ¿No tenemos funciones normativas? Sí tenemos funciones normativas. Por lo tanto, si tenemos funciones normativas, si esta es una condición, no seríamos ejecutores. Y está dirigido por un jefe cuyo cargo es de confianza. En el caso nuestro es un cargo de confianza, sí y no, porque es bajo un concurso ahora. ¿No? Es una terna. En todo caso ya no es en estricto de confianza. Bueno, todos los cargos en realidad podrían ser de confianza, pero cuando es a través de un concurso y hay una terna, ya dejaría de ser designado directamente. Entonces, como pueden ver, no seríamos un organismo ejecutor en estricto. Pero si está señalado ahí y quieren que seamos ejecutor, pero tenemos que reorganizar la entidad para poder cumplir con ese rol de ejecutor, porque como está, no estamos siendo ejecutores. Seguimos. Luego nos dice que somos un organismo especializado en cuestiones relativas a la discapacidad.
hemos dicho que para ser un organismo especializado hay dos tipos de organismos, ¿no? Los organismos reguladores y los organismos técnicos especializados. Es decir, esto se subdivide en dos. Y si se dan cuenta, los organismos, por ejemplo, técnicos especializados dicen lo que tiene que hacer es planificar y supervisar o ejecutar y controlar políticas de Estado de largo plazo, de carácter multisectorial o intergubernamental que requiere un alto grado de independencia funcional. ¿Y eso lo hacemos? Sí hacemos eso, ¿no? El otro dice, están dirigidos por un consejo directivo. ¿Estamos dirigidos por un consejo directivo? Sí estamos dirigidos por un consejo directivo, ¿no es cierto? Hay un consejo directivo que está por encima de la presidencia, ¿no es cierto? Se sujeta a los lineamientos técnicos del sector correspondiente con quienes coordinan sus objetivos y estrategias. ¿Hacemos esto? También coordinamos con el sector. Y su política de gasto es aprobada por el sector al que están adscritos en el marco de la política general de gobierno. También. Entonces sí seríamos un organismo técnico especializado, en estricto. ¿Y qué nos dice un organismo regulador? Están adscritos a la presidencia del Consejo de Ministros. No estamos adscritos. Pero si somos reguladores, pues de repente también podrían estar en PCM. Dentro de sus respectivos ámbitos de competencia tiene funciones supervisoras, reguladoras, normativas, fiscalizadoras y sancionadoras y de resolución de controversias y reclamos en los términos previstos por la ley de la materia. ¿Hacemos esto? Sí, sobre todo el tema de fiscalizar, sancionar, supervisar. Si hacemos. Entonces, si en esencia, si la PEPA de un organismo regulador es eso, y hacemos, seríamos medio reguladores. O sea, no digo que seamos reguladores completamente, pero cumplimos esa función. Lo esencial de un organismo regulador lo cumplimos. Por eso digo que lo que dicen que los organismos adscritos son de dos maneras, nada más. Los ejecutores y los especializados. O eres especializado o eres ejecutor. Hemos visto que no cumplimos mucho el tema de ejecutor, pero está en la ley que somos ejecutores. En el caso de especializado se subdivide en dos, reguladores o técnicos especializados. Y en los dos también cumplimos. O sea, somos los tres. ¿Entonces? Para que entiendan un poco la complejidad de lo que es el CONADIS. ¿Verdad? Y a veces nos cerramos en decir, ¿somos una sola cosa o somos de otra cosa? ¿No? Y lo que se busca es que tengan claro de que en realidad tenemos muchos retos y la estructura tal cual está el CONADIS ya colapsó en realidad, porque no cumplimos con la esencia de lo que somos. Y somos muchas cosas para poder tener una estructura tan básica. Por eso la modernización cae por su propio peso. Bueno, concluyendo, ¿qué es el CONADIS? Dice pues... a ver, en primer lugar, que el CONADIS es una entidad que tiene como misión el velar por el bienestar en general de las personas con discapacidad, pero no directamente brindando servicios, sino a través de velar porque las entidades cumplan e implementen las políticas. Pero además es el ente rector de un sistema funcional, ¿no es cierto?, del SINAPEDIS. Y se sabe que los entes rectores de un sistema son la autoridad técnico-normativa a nivel nacional. Es decir, al ser CONADIS ente rector de un sistema, se convierte automáticamente en la autoridad técnica normativa a nivel nacional. A nivel nacional. Es decir, lo que nosotros solicitemos, pidamos, es totalmente vinculante y mandatorio para todas las entidades a nivel nacional. Cosa que tampoco lo estamos haciendo en estricto, ¿no es cierto? Y es las cosas y no lo estamos haciendo no porque no querramos, porque a veces la estructura y la forma como estamos organizados no responde para ello. Y lo que hay que tener en cuenta es que los sistemas funcionales, dice, y eso hay que tener en cuenta, claro, tienen por finalidad, dice, asegurar el cumplimiento de políticas públicas que requieren la participación de todas o varias entidades del Estado, ¿no? O sea, si somos ente rector de un sistema funcional, esta es nuestra misión, finalmente, asegurar el cumplimiento de las políticas públicas. Y en el tema de discapacidad sí se requiere la participación, yo diría hasta de todas, en realidad. Sin embargo, estamos limitados, el Consejo tiene 15 pliegos nada más, ¿no? Pero en realidad el ser humano es multidimensional, por lo tanto todos los sectores deberían estar involucrados.
¿no? Pero más allá de que estén todos o no todos, lo que se busca con un sistema funcional es asegurar el cumplimiento de las políticas públicas, ¿no? Menudo trabajo, menuda chamba que tenemos, y por ello es que el tema de la modernización nuevamente cae por su peso. Las funciones que cumplimos y las acciones que realizamos corresponden... bueno, esta era una de las preguntas que nos hicimos anteriormente, pero ¿por qué, sabiendo que no debemos hacer unas cosas y debemos hacer otras, por qué seguimos haciendo las mismas y no hacemos otras? Y, por ejemplo, muchas veces también nos detenemos a no mirar como alternativa viable el tema de la modernización y querer seguir con el mismo trabajo que se viene realizando. Esto tiene que ver básicamente por un tema de los paradigmas, ¿no? Las cosas se hicieron así se vienen haciendo y así se harán. Y lo que tenemos que hacer justamente es desterrar los paradigmas. Tenemos que tener una mirada distinta, ¿no? Porque si no tenemos ese cambio de paradigma, lo que vamos a hacer es seguir con la misma ruta y vamos a tropezar, vamos a chocar con las propias limitaciones de la institución. Y los grandes afectados no somos nosotros. Los grandes afectados son la población, ¿no? Las personas con discapacidad. Para concluir, solamente señalarles de que esto es parte de una gran exposición, parte de todo un tema. Hay otros capítulos, otros temas que tocar al respecto de lo que es la modernización del CONADIS, y conmigo será pues hasta otra oportunidad en que podamos interactuar directamente o por esta vía. Muchas gracias. El Perú primero.